Vamos a comenzar a grabar. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este cuarto volumen de Ethereum Caribe. Hoy estamos con David Job desde España para hablar acerca de jardines, autómatas y dragones. Entonces, bienvenidos a todos los que están conectados. Esta charla luego será subida a YouTube. También estamos con Mateo Daza, Juan Carlos y Carlos Mario, que nos están acompañando hoy también para ser moderadores de este conversatorio. Y bueno, muchísimas gracias de que estén asistiendo y esperamos que sea de su agrado y que sea de su interés. Entonces, David, quisiéramos empezar pues contigo y bueno, que nos cuentes en lo que estás trabajando. Pues muchas gracias a los organizadores por haberme invitado. Hoy os tengo preparado algo especial que nunca he hecho antes y que espero que salga bien. He cogido 3 metáforas para explicar un poco lo que creo que estamos haciendo dentro de Commons Stack. Commons Stack es una organización que utiliza la blockchain para proteger los bienes comunes y entonces vamos a ver qué son cada una de estas cosas, qué son los jardines o qué podemos ver qué son los jardines, los autómatas y los dragones. Sin más dilación, si queréis podemos empezar. Por un lado, los jardines. Los jardines, tal como los veo yo, son el origen de donde venimos. O sea, antes de vivir como vivimos hoy en día en el mundo moderno, todos estábamos viviendo conectados con el ecosistema y siendo parte del ecosistema. Al final, posiblemente es que ni siquiera nos sentíamos como nos sentimos ahora. Posiblemente teníamos mucho más miedo de nuestro alrededor y éramos mucho más conscientes de nuestro alrededor. Estábamos mucho más conectados con nuestra comunidad, que era una comunidad mucho más pequeña de la que hoy podemos... posiblemente conocíamos mucho menos gente de la que conocemos hoy en día. Y al final, los jardines, que es de donde venimos, podríamos decir que el planeta Tierra también es como el jardín del que venimos, ¿no? Cuando estábamos mucho más conectados con la naturaleza, las religiones primigenias, podríamos decir, eran religiones animistas, que significa que creíamos que todo tenía alma, incluidas las plantas, los animales, pero también las montañas o los riachuelos. Entonces, en esta foto pues, aparecen, es una foto de, creo, la princesa Mononoke, en el que, bueno, pues, pueden representar esos animalitos, ¿no? Esos pequeños espíritus del jardín. Por otro lado, hoy en día vivimos el 56% de la población vive en ciudades, pero eso es mucho más alto en el caso de Colombia o en el caso de España, que llega al 80% de la gente. La mayoría de gente vivimos en ciudades. Y al final, las ciudades es un entorno nada natural en el que hay muchísima gente y las comunidades primigenias también se han roto. Normalmente vivíamos con máximo 150 personas y en una ciudad hay millones muchas veces. Entonces, es muy fácil sentirse desapegado tanto de la naturaleza como del resto de gente y sentirse solo en medio de un montón de gente. Por eso también es muy importante las comunidades como Caribe.eth para sentirnos parte de un grupo. Pero de todas maneras, el hecho de haber escalado a esos niveles conlleva sus complicaciones. De hecho, es muy complicado haber escalado a este nivel si no hubiera sido por el invento de 2 grandes cosas.
la primera cosa vendrían a ser los autómatas. Los autómatas vamos a mirar ahora un vídeo que es una pasada de lo que vendría a ser un autómata. Vale, más o menos el vídeo sigue, pero más o menos os hacéis a la idea de que es una máquina que automatiza, bueno, una máquina, un autómata es una máquina, es un sistema, es una manera que tenemos los humanos de hacer que el caos deje de ser caos y sea orden. Entonces, volviendo a la presentación, el Estado o las fábricas o las maneras que tenemos de vivir hoy en día entran dentro de esa definición de autómata. Antes en los jardines teníamos ecosistemas en los que los pequeños animales y plantas vivían sin un jefe o una entidad central que las controlara. O sea, al final es juntando cada una de las pequeñas interacciones tenemos un ecosistema, pero en el caso del mundo moderno es mucho más fácil encontrar a una persona que controle esa máquina. Necesitamos una parte centralizadora, una parte que en cierta manera sea el gobierno o sea el jefe de la fábrica, es la parte que permite, o que hemos encontrado hasta ahora, que permite hacer que escalemos, que podamos ser muchas personas en el mismo sitio. Si os fijáis también, el monopolio de la violencia facilita eso, a través del ejército y la policía. Y también el por qué la burocracia sea de esa manera tan poco humana, en la que las cosas son así. Si no tienes el formulario número 323, no puedes acceder a ciertas cosas porque es lo que necesita. Aunque estés hablando con una persona, los funcionarios actúan como máquinas y es por eso. Porque son son una de estas ruedas de la máquina que es el Estado. Entonces, eso es una de las cosas, una de las invenciones que hemos creado. Puede ser el Estado, pero también pueden ser los ordenadores, puede ser cualquier invento que automatice nuestra vida. Y también, si os acordáis de la frase de la película de Matrix, la Matrix está en todos lados, a nuestro alrededor. En este mismo cuarto puedes verla mientras miras en la ventana, cuando enciendes el televisor, puedes sentirla cuando vas a trabajar. Al final, los autómatas, el Estado o las máquinas están en todos lados. Por otro lado, tenemos los dragones, que es el otro invento que nos permite escalar a más de 150 personas, más allá de una comunidad pequeña dentro de un jardín. ¿Y los dragones qué son realmente? Los dragones, digamos que los autómatas por sí solos no se sostienen. Si no hay una historia detrás del autómata, el autómata no tiene sentido, deja de tener sentido. El ejército o la policía de Colombia, si no existe Colombia,
no tiene sentido. ¿A qué país están protegiendo? Pero al mismo tiempo, Colombia solo existe gracias a que todos todos creemos que existe. Hacemos que Colombia exista gracias a que creemos en ella, en cierta medida. O sea, los estados son realidades imaginadas colectivamente. De la misma manera que puede ser un estado, puede ser el propio dinero, el propio mercado. Hay un libro que se llama Sapiens, de Yuval Noah Harari, en el que explica esto mucho mejor de lo que puedo explicarlo ahora mismo. Pero al final, gracias a que tenemos esas ideas compartidas, esas narrativas conjuntas, podemos hacer cosas juntos. Y en el caso del dragón que he puesto en la foto, este dragón es el dragón del Hobbit, que en concreto le gusta mucho el oro. Entonces, este dragón en concreto es el dragón del mercado. Estoy poniendo un poco todo en el mismo saco, el capitalismo, el consumismo, la economía y las finanzas, cuando son cosas muy distintas, pero vamos a decir que más o menos este dragón representa todas ellas. ¿Y qué pasa con los dragones? Los dragones no existen, pero el hecho de que la gente crea en que existen hace que tiene un impacto en el mundo. Entonces, por ejemplo, cuando la gente le da valor al oro y cree que el oro vale mucho más de lo que realmente vale, hace que el valor del oro valga más y hace que la gente vaya detrás del oro. Y eso sí que tiene un impacto en el mundo. De la misma manera, cuando hay pánico bancario. O sea, puede haber cosas imaginadas, como los dragones, que provocan reacciones en la gente. Y aunque no existan, realmente sí que es como si existieran. ¿Vale? Entonces, digamos que esa es la segunda invención, las historias que nos contamos, las narrativas conjuntas. Y eso hasta ahora era muy complicado porque iban de la mano con los autómatas, pero era muy complicado crear narrativas que tuvieran autómatas y al mismo tiempo era complicado crear autómatas. Entonces, ¿qué pasa? También el tema de los mercados es un tema complicado porque los mercados, el hecho de que haya este dragón que quiera todo el oro y esté dispuesto a destruir ciudades y destruir territorios por conseguir el oro, que es básicamente la economía desenfrenada de hoy en día, hace que nos preguntemos, oye, ¿realmente vale la pena el imaginar esto? No tenemos mucha otra opción. Que dejemos nosotros individualmente de imaginar el dragón no va a hacer que el dragón deje de existir. El dragón va a seguir haciendo de las suyas. Y muy posiblemente dentro del mundo en el que vivimos, tener un dragón o hacernos colega de un dragón es la mejor opción. Si en el tablero de juego hay dragones, lo mejor es hacerse colega de un dragón. Si os acordáis de Juego de Tronos, los dragones son el animal más poderoso del Juego de Tronos. Y la única manera y bueno, hay poca gente que puede montar sobre un dragón. Y aquí es cuando Jon conoce al dragón y está ahí como, uy, que a lo mejor me come. Y dice, no sé cómo montar un dragón. Y Daenerys dice, bueno, es que nadie sabe cómo montarlo hasta que lo monta. Y Jon dice, bueno, ¿y qué pasa si no quiere el dragón que lo haga? Pues entonces disfruté de tu compañía, Jon Snow, porque te va a comer. Pues es un poco así, es un poco así, el mundo es un poco así. Posiblemente no es el mundo que nos gustaría, pero
montar sobre un mercado es maravilloso. Un mercado nos puede llevar muy lejos y al mismo tiempo el mercado también nos puede hundir en la miseria. Entonces, vamos a aprovecharlo como una herramienta que tenemos como comunidades, de hecho. Vamos a aprovecharlo, pero tampoco vamos a seguir acordándonos de que el mercado es un dragón y que tiene sus propias intenciones, Vamos a seguir teniéndole mucho respeto al mercado. Ahora sí, a ver, vamos a pasar a una invención relativamente reciente, que son... Esto a lo mejor os va a parecer ya, oye, este señor se está pasando ya con las metáforas. Os voy a pedir una metáfora más, que creáis una metáfora más. Una cosa que hemos hecho desde los últimos 10 años y que ha pasado de momento un poco desapercibida, pero que en cierta manera es tal cual os voy a contar. Los smart contracts o la blockchain consiguen hacer una cosa que hasta ahora no era viable, que es el tema de inventar los hechizos. Dicho así suena un poco extraño, pero es la primera vez que podemos conseguir que los dragones o el resto de realidades imaginarias que nos podamos inventar tengan un cuerpo, tengan un autómata. Suena extraño, pero hasta ahora el hecho de imaginar una cosa y dotarla de un cuerpo, como puede ser el Estado, primero te imaginas Colombia y después tienes que... es muy complicado hacer que un Estado tenga un cuerpo. O sea, te hace falta pues, todo lo que Colombia tiene, pues un parlamento, un ejército, una historia, es realmente muy complicado. Entonces, los autómatas hasta ahora era muy complicado crearlos y muy complicado cambiarlos. También se tiende al status quo. Entonces, con los hechizos, con los smart contracts, lo que podemos conseguir es que una idea, dotarle inmediatamente de un cuerpo. Al final, un smart contract es una ente que reside en un lugar donde las cosas ocurren tal como se supone que tienen que ocurrir, sin necesidad de utilizar la violencia. Entonces, si yo tengo una idea, la escribo, la pongo ahí y entonces, pase lo que pase, la manera de interactuar con esa idea ya está predefinida y ya tiene una manera es una idea que puede tener fondos, puede tener criptomonedas en su interior, puede manejar esas criptomonedas y las maneras que la gente puede interactuar con ellas están predefinidas. No sé si me estoy explicando muy bien aquí, pero bueno, después en el turno de preguntas puedo resolverlas mejor. Al final es la primera vez que podemos automatizar nuestras ideas, si eso tiene sentido, de manera mucho más sencilla que antes. Entonces, ¿qué pasaba con esos primeros espíritus que teníamos del jardín? Esas cosas que posiblemente no existan, pero que ya hemos discutido, ya hemos visto que aunque las cosas no existan, no significa que no puedan tener impacto en el mundo. Los dragones no existen y tienen un impacto brutal en el mundo. ¿Por qué los espíritus del bosque no pueden tenerlo? Si hasta ahora no habían sido escuchados y nadie estaba cuidándolos, nadie estaba cuidando del bosque, del entorno, de la naturaleza, si conseguimos imaginarlos colectivamente y darles ese cuerpo, esos smart contracts,
podemos darles voz, incluso podemos darles dinero, incluso pueden tener dinero para contratar abogados y que no les destruyan. O sea, si las corporaciones tienen si pueden denunciar en el sistema judicial, ¿por qué no debería poder denunciar un río a una empresa que le está contaminando? Es un poco la idea de qué se puede hacer hoy en día con los smart contracts. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir esto? Una de las movidas que estamos haciendo desde Commons Stack, bueno, vamos a recapitular un poco. Imaginaros que queremos este jardín y queremos, entre varias gente, que este jardín tenga, pues, cuidar este jardín. Lo que pasa es que, ¿quién va a cuidar del jardín? O sea, no tenemos tiempo, no hay... ¿Cómo lo gestionamos esto? Si no vamos a recibir un sueldo por ellos, o sea, la gente tiene sus cosas, sus vidas, tiene que trabajar en otros espacios. A lo mejor no... Si consiguiéramos gestionar los recursos del jardín para que la gente lo pudiera cuidar, pues necesitamos algún tipo de gestión del común que hasta ahora pues está siendo muy complicado de gestionar. O sea, al final los comunes es lo que no es ni público ni privado. Es las cosas que están ahí, que son de todos, no son de nadie y que es complicado gestionar colectivamente justo por ese mismo motivo. Si es de alguien, es ese alguien quien lo gestiona. Si es público, es el Estado, es el autómata. Pero, ¿qué pasa si no queremos ni autómatas ni dragones gestionando los comunes? ¿Qué pasa si lo queremos gestionar de manera común, como en este caso a través de los espíritus del jardín? Pues primero tendremos que hacer que esos espíritus del jardín tengan un cuerpo y vamos a dotarlos de cuerpo primero. Vamos a hacer pequeñas estatuas, obviamente son metáforas también, o sea, no vamos a estar haciendo las estatuas de barro, pero imaginemos que son estatuas de barro o tótems. Un tótem es un objeto que representa a un espíritu y vamos a dar estos tótems a la gente que quiere proteger el jardín. Al final, un jardín puede ser cualquier cosa. Ya después voy a hablar un poco más, al final voy a hablar un poco más de lo que estamos haciendo en Token Engineering Commons, que es una DAO que protege el común del Token Engineering. Pero en este caso, pues sigamos manteniendo que es el jardín, es una parte del mundo que está siendo amenazada por, en este caso, el dragón, que se lo quiere arrasar, y entonces lo que necesitamos es gente comprometida con el jardín. Esa gente pues está dispuesta a donar su dinero a cambio de estos tokens o estos tótems. Y ese dinero se va a destinar a cuidar ese jardín. Entonces es una cosa por la otra. Estos tótems salen de la arcilla de un río. Y este río, digamos que también representa, va a ser nuestro propio dragón, va a ser nuestro propio mercado. Vamos a coger el espíritu del dragón y lo vamos a usar para nuestro propio beneficio. Entonces, aquí es donde entra la bonding curve, que es al final un mercado que crea tokens de la blockchain, o en este caso los tótems, a cambio de dinero que dejas en la reserva dentro del río. Tú vas al río, le das una cierta cantidad de oro y el río te deja coger arcilla que sirve para crear los tótems. ¿Y qué pasa? Que cuanta más arcilla hay, más
menos oro te va a pedir el río. Pero en el momento en que la arcilla empieza a escasear, pues vas a tener que dar más arcilla. Esos tótems los puedes devolver. Los puedes devolver y vuelven a ser arcilla, de manera que, dependiendo de en qué momento los saques la arcilla o devuelvas la arcilla, los tokens van a... Bueno, la cantidad de oro que tengas que dar o vas a recibir va a ser distinta. Es aquí donde entra la parte del mercado, la parte del dragón, en este caso. Parte de estos primeros fundadores del jardín, una parte del oro que van a depositar en el río, la van a guardar. Y en lugar de depositarla en el río, la van a depositar dentro del fondo, como se llama, el fondo del jardín. Pues es una parte que está destinada a que el jardín tenga su dinero y que pueda pagar sueldos o pueda pagar a gente que haga propuestas. A ver. Para entrar al jardín vamos a pasar por una puerta. Esto es un símbolo japonés que indica que estás pasando a un espacio sagrado, según la tradición de Japón. Bueno, sí, la tradición de Japón. Estás entrando a un lugar sagrado y vas a pasar a través de un puente. Vas a cruzar el río y en la otra parte del río está el jardín. ¿Y qué pasa? Que al lado de este tori, de este puente, está el artista que crea los tótems y te dice, bueno, estos tótems en realidad tienen el espíritu del jardín aquí dentro, o uno de los espíritus del jardín aquí dentro, y tienen un poder especial. Yo los hago a través de la arena del río, de la arcilla del río, y aquí los tienes. Acuérdate que cada vez que los destruyas, vas a tener que... Es una cosa sagrada y entonces vas a tener que dar un tributo extra al fondo del jardín. Y una vez ya estamos en el jardín, pues la gente está haciendo propuestas. Tú también puedes hacer tus propias propuestas de me gustaría mejorar esto, me gustaría mejorar aquello. Y entonces a través de los tótems se puede decidir qué propuestas apoyar. Las propuestas se votan a través de convicción, a través de conviction voting. Al final el conviction voting es la convicción a lo largo del tiempo que tienes en una de las propuestas. Entonces, la convicción crece al principio muy rápido y llega un momento en que se estanca. Pero imaginaros que para una propuesta en concreto que pide una cierta cantidad de dinero, solo nos hace falta el 0,8. Pues bueno, en este caso, al cabo de 80 días, podríamos ejecutarla. Si estás 80 días queriendo hacer eso y no te cambias de opinión, al final la vas a poder ejecutar. Al final dependiendo de cuántos tótems tienes y cuánta gente con tótems quiere esto, pues más rápido se va a poder hacer una propuesta o más tarde. Y de la misma manera que crece al principio muy rápido, después mucho más despacio, cuando quitas el soporte a una propuesta, también decrece muy rápido al principio y después mucho más despacio. Es un poco la idea. Se puede jugar un poco con esto. Imaginemos que queremos que las propuestas pasen mucho más rápido. Entonces, pues por ejemplo, que llegue al 80% solo en 30 días. Pues es esta la forma que tendría la convicción a lo largo del tiempo. Vamos a seguir. Perdón, ¿dónde está esto? Y finalmente esto, acordarnos que a la hora de romper los tokens en el río, hay que pagar un tributo en el fondo. El fondo se financia de dos maneras. Una es la gente inicial que sacó la arcilla del río al principio
y dejó una parte para el fondo, pero a partir de entonces, en este momento, es cuando esta artista, que al final es una artista, no sé si me he explicado del todo bien, esta artista es un smart contract, es la bonding curve. Esta artista que ponemos aquí hace que el río pase a ser un mercado y pueda crear y destruir tokens a cambio de dinero, y eso hace que los tokens se revaloricen. Y si queremos destruir nuestro token, tendremos que dar ese dinero parte del dinero al fondo, de manera que si quieres salir de la economía, pues puedes salir, pero tendrás que salir donando al colectivo, donando al común. También es importante recordar que los primeros tótems que se crean muy baratos porque hay mucha arcilla en el río, pero tienen un periodo en el que no se pueden destruir. Es un poco la idea. Los primeros que entran pueden entrar muy barato, pero no pueden salir. No pueden vender el tótem, no pueden hasta pues es una cosa que hay que decidir, pero es un periodo largo. Y puede ser 1 año, 2 años, lo que sea. Y al final la idea es construir jardines que, por un lado, sean como la naturaleza, donde hay ecosistemas que conviven juntos sin una parte centralizada que controle, que dé órdenes, y al mismo tiempo pues tener las comodidades que proporcionan los autómatas y también las narrativas que proporcionan los dragones. Y bueno, eso es un poco la idea. Espero que se haya entendido un poco. No sé si queríais pasar ahora a preguntas o así. Muy interesante, David. Muchas gracias por exponerlo de esta manera. Te cuento que me sorprende un poco porque creía que de estos tres actores, los jardines, los dragones y los autómatas, Ethereum y los smart contracts iban a ser parte exclusivamente de los autómatas y que les iban a potenciar en su función. Pero no, me doy cuenta que en realidad esos hechizos, esos smart contracts, pueden ser parte de cualquiera de los tres actores, simplemente como para guiar un poco más su interacción. Entonces, en ese aspecto, bastante sorprendido por mi parte. A mí también me ha gustado mucho la analogía, y yo también, desde que escuché el nombre de la ponencia, estaba haciendo mi propia interpretación, y lo que expusiste es diferente. Entonces me parece genial, y también porque pues abordas unos temas muy complejos de una manera también metafórica y fácil de entender. Durante la charla conecté con un pasaje que había leído hace unos meses acerca de los dragones, y decía que, bueno, que los dragones en últimas no son ni buenos ni son malos. Los dragones son dragones. Entonces, pues nosotros podemos dar esta categoría o esta categorización a los dragones y a los mercados como algo que nos da miedo y nos destruye, pero como tú dices, también con estos hechizos podemos de alguna manera utilizar estos dragones para nuestro beneficio, y pues y para el beneficio de los jardines, que es como que el otro de los sujetos en esta metáfora, y me parece genial. Pero yo te quería hacer una pregunta, y es, ¿hasta dónde llega la tecnología y cuál es el rol del humano en estos sistemas? Esta pregunta al final acaba siendo los humanos al final nos adaptamos al entorno en el que vivimos, y si vivimos en un mundo con dragones, nos tenemos que adaptar a ellos. Si vivimos en un mundo con autómatas, nos tenemos que adaptar a ellos. Pero al mismo tiempo somos nosotros los que
imaginamos esos dragones y los que utilizamos esos autómatas. Entonces, mientras estamos adaptándonos a ellos, porque es la única manera de vivir en el mundo en el que vivimos, seamos conscientes de que somos nosotros los que podemos crear nuevos dragones o crear nuevas historias y al mismo tiempo crear nuevas herramientas, nuevos autómatas. Entonces, y también en el tema de las DAOs, que son organizaciones descentralizadas autónomas, los humanos llevan, o sea, son la parte esencial de las DAOs. A veces los smart contracts son los autómatas que están ahí en la blockchain, pero en el caso concreto de las DAOs, donde interactúan los humanos, al final, ¿qué es una DAO? O sea, la DAO, 90% es la gente que está en el Discord. No tiene nada que ver con, bueno, en el Discord o en lo que sea. O sea, en el caso de Caribe.es, la gente que está en los meetups. O sea, Caribe.es es una DAO que después se utiliza el POAP para dar los tokens, es solo el 10%. Pero al final, sin la gente, no hay DAO, no hay nada. Totalmente de acuerdo. También me llamó muchísimo la atención, pues, cómo esos contratos inteligentes, esos hechizos le pueden dar de alguna manera voz y voto, pues, a esos jardines o a esos espíritus comunes. Me llama la atención que en estos últimos 15 días fue incluido el agua, el barril de agua como commodity en la bolsa de Nueva York. Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo el capitalismo y la burocracia y la democracia, como la ruta que siguen actualmente, no han podido encontrar una solución para darle importancia a esos bienes comunes que sin ellos no existimos. Y esto pareciera ser un primer paso hacia esa dirección. Entonces, si de repente esa commodity que es el agua empieza a ganar mucho precio en relación al dólar, de pronto entonces va a haber más incentivos para cuidarla, pero no es suficiente. Se requiere estos hechizos para darle autonomía de alguna manera al agua y que gracias a estas bonding curves puede mantener su valor y no, pues, desvalorarse o sí. Entonces, muy relevante, muy esperanzador, es muy optimista y sé que estamos súper temprano, pero qué privilegio estar pensando en ello y mirando cómo, sobre todo cuál va a ser nuestro rol en estas nuevas dinámicas que se están presentando. Yo me quería salir un poquito de la metáfora y traer a la realidad, porque todo esto que estamos mencionando es una forma de explicarlo para que cualquiera lo pueda entender de una manera muy fácil, pero como tal, The Token Engineering Commons es ese experimento que realmente está trayendo toda esta metáfora a la realidad. Y bueno, personalmente yo no había podido entender de una mejor manera como lo has explicado hoy. La metáfora hizo el clic del rompecabezas en todo sentido. Pero yo quería como que preguntarte cómo ves, en particular de Token Engineering, ahora como primer experimento de este tipo de jardines, digámoslo, y cómo podrías llevarlo, no sé, a diferentes proyectos comunes, o cómo ves el futuro de las organizaciones a partir de esta idea en un futuro, digamos 5 o 10 años. Por un lado, el Token Engineering Commons es el primer jardín que estamos creando. O sea, los jardines pueden ser jardines de verdad, pueden ser cualquier otra cosa que sea un bien común. En el caso del conocimiento, a veces el conocimiento puede ser un bien común. El hecho de que se haya intentado hacer leyes de copyright para proteger el conocimiento es la manera mercantil de proteger a los autores. Pero realmente no tiene mucho sentido hacer copyright para el conocimiento. Yo qué sé, por ejemplo, el tema de las vacunas hoy en día, el tema de que las empresas tengan el secreto de cómo se hace la vacuna para el COVID, que eso sea secreto, a mí me parece un crimen. Y el problema que tenemos, o sea,
creo que me estoy yendo un poco de la pregunta, pero digamos que Token Engineering Commons es el común para que el Token Engineering, la ingeniería de tokens, tenga un espacio donde sea sostenible y al mismo tiempo la gente pueda conocerlo, pueda desarrollarlo, digamos que no queremos que pase como con las vacunas o con las farmacéuticas, en las que se gestiona de manera muy privada y entonces posiblemente sería aún más rápido desarrollar vacunas si las farmacéuticas nos dijeran, no, mira, esto es mi fórmula secreta y aquí se queda esto. O sea, me parece súper tonto estarlo haciendo así. Tampoco habíamos encontrado una manera mejor, posiblemente, pero bueno, es lo que hay. Y al final la ingeniería de tokens también hemos elegido la ingeniería de tokens como el primer común al que desarrollar este sistema porque es un sistema que ayuda, o sea, la ingeniería de tokens permite crear nuevos autómatas mucho mejores para este tipo de comunidades. Entonces, digamos que es la primera piedra donde se puede encontrar mucho interés. Si es como muy que se ayuda a sí mismo, ¿no? Si empezáramos con un jardín de verdad, pues a lo mejor la gente que gestiona el jardín no le interesaría la blockchain. Pero si a quien estamos intentando ayudar es a la misma comunidad que hace este tipo de cosas, pues es un buen comienzo. Yo lo veo como la creación del jardín de los hechiceros y artesanos que requieren para poder pulir todos sus skills, sus herramientas, para que más adelante los otros jardines puedan crearse de manera más óptima. Creo que ese es el punto ya de la analogía que logré conectarle. Es muy buena analogía. Después, no sé si me habías preguntado cómo veía esto dentro de 5 o 10 años, o si... Bueno, creo que el futuro tampoco no es algo fácil de... No se puede sacar una bola de cristal y decir, mira, pues el futuro va a ser así o así. Tampoco creo que el futuro sea homogéneo, igual como el presente no es homogéneo. Cada persona está viviendo el presente de una manera distinta, cada comunidad está viviendo el presente de manera distinta. Entonces, decir que el futuro va a ser de una manera o de otra no va a ser así. O sea, de la misma manera que el presente no lo es. Digamos que sí que hay puertas que se nos abren y que se nos cierran. Y entonces, por ejemplo, en los últimos años se nos han abierto muchas posibilidades gracias a la tecnología. De hecho, una de las grandes posibilidades que se nos abren es que la mayoría de gente tiene teléfono móvil hoy en día, cosa que no pasaba hace 10 años. Y entonces tiene ese acceso al Internet o como mínimo a algún sistema de comunicación telefónica. Entonces, eso nos abre puertas, pero al mismo tiempo son puertas que pueden ser muy buenas. Internet puede democratizar muchísimo y al mismo tiempo puede vigilar muchísimo. Entonces, al final somos nosotros quienes cruzamos unas puertas o otras y no vamos todos en tropel. O sea, va a haber gente que va a cruzar unas puertas y va a haber gente que va a cruzar otras. También se nos cierran puertas. Se nos cierra la puerta, por ejemplo, de mantener un planeta sano. El planeta está cada vez más enfermo y cada vez más rápido. Y es una puerta que se está cerrando rápido. Tenemos que cruzarla antes de que se cierre y ya no podamos cerrarla. Ya no podamos cruzar. Entonces, como que veo el futuro de esa manera, de que realmente tenemos distintas puertas, que cada uno va a cruzar las puertas que él vea y lo importante va a ser qué puertas van a estar abiertas y qué puertas van a estar cerradas.
cómo podemos ir en conjunto hacia las puertas que son más interesantes también. Bueno, antes de abrir el espacio para la última pregunta del público y también para los avisos del final de la charla, yo quería también como que exponer una analogía para entender lo que es el token engineering que escuché hoy mismo y me gustó mucho. Y es que, bueno, pues los ingenieros no solamente construyen un puente una vez que está en pues para conectar dos sitios, sino que ellos antes de construir el puente hacen muchas simulaciones y hacen muchas pruebas y hacen muchos estudios para que el puente no se caiga. Entonces, eso es la ingeniería de tokens. Es muy fácil en este momento uno crear una token, pero que sea un puente o una estructura de ingeniería que no, o sea, que no tenga unas bases sólidas y que al rato del tiempo se caiga. Entonces, pues la ingeniería de tokens es darle ese vuelco de modelación, de simulación económica y humana a todo a todas estas posibilidades económicas que nos dan las tokens, para que no creemos unas tokens que sean inestables, sino que sean pues duraderas y sostenibles. Y con eso, bueno, si alguien tiene alguna pregunta para David, por favor la puede escribir en el chat o pedir la palabra y le desbloqueamos el micrófono. Roberto estaba preguntando previamente, aunque la respuesta que le hicimos fue también tratada con nuestra charla anterior, hace 2 charlas con Jordi, y él preguntaba, ¿ya hay alguien pensando en los estados autómatas descentralizados? Entonces, no sé si quisieras responder eso, David. Los estados autómatas, o sea, los estados son autómatas, utilizando las analogías que hemos hecho. Entonces, el hecho de descentralizarlos es más parecido a los ecosistemas de los jardines. Al final, las DAOs son... Si montas una DAO que es muy descentralizada, y eso significa no solo hacer un smart contract, sino que significa crear una estructura que no haya una parte centralizada, que la gente pueda entrar, salir, pueda actuar sin ningún tipo de coacción o... Bueno, siempre hay coacciones, o sea, el smart contract en el momento en que pones un autómata siempre te va a decir por aquí o por allá. Pero al final buscamos más un ecosistema donde los animales son libres son libres y actúan con agencia, que no una fábrica donde tú eres esta pieza y tienes que actuar de esta manera. O sea, en el momento en que el autómata eres tú, tenemos el problema. En el momento en que tú interactúas con un sistema automatizado, estamos bien. Y no sé hasta qué punto un Estado va a ser... O sea, la cantidad de gente y de interacciones que hay en el Estado es una escala muy grande y yo como que preferiría, como comunidades mucho más pequeñas, que se pueden gestionar. Porque al final el Estado también es eso, es una estructura muy jerárquica desde arriba hasta abajo y cuando pensamos en los jardines pensamos en que no hay ese estado desde arriba hacia abajo, no hay un árbol que sea el jefe de los árboles, no hay la gente vive por sí misma y con los demás. Entonces, a lo mejor podemos hacer cosas que el Estado nos proporciona sin necesidad de un Estado, gracias a que tenemos sistemas automáticos y historias narrativas que nos permiten mantenerlos y hacer cosas con ellos.
una de las estrategias de los estados con la cual yo no estoy de acuerdo para nada es la inflación, la manera en que manejan la oferta monetaria. La inflación termina afectando pues a las personas con menos recursos y es una estrategia que es usada casi que por la totalidad de los gobiernos. Entonces, pensando un poco en cómo podría ser una dinámica en vez de la inflación, se piensa un poco en el salario básico universal y cómo ha estado cogiendo fuerza este año, pues precisamente también por la situación de la pandemia. Sin embargo, hace aproximadamente una semana me compartió que ya hay un nuevo término que incluso de pronto es hasta más relevante y que son los servicios básicos universales. Porque entonces tú al darle un salario a una persona, de todas maneras, uno no conoce las situaciones del entorno, puede que el mismo salario se le sea robado o hay muchas cosas que pueden suceder. En cambio que si tú aseguras esos servicios básicos universales mínimos, es más difícil que se los arrebaten a las personas y de pronto es un poco más fácil hacerlo sostenible. Eso es uno de los puntos que a mí más me fascinan acerca de todo esto de los token engineering, y de verdad creería que con RC20 y con RC721 podríamos crear un framework, un sistema, un esquema en el cual se podría identificar las necesidades básicas de una población y tratar de proveerlas sosteniblemente, no tanto como incomes, como salarios, como dinero en efectivo, sino más como tokens que representen un servicio en especial y particular. Eso a mí me genera mucha curiosidad y siento que hacia allá vamos. Entonces quería pues compartir ese aporte. Roberto en el chat nos está preguntando que si puede participar. Lo voy a desmutear. Por favor, Roberto, puedes hablar. Sí, intentar que las participaciones sean puntuales es lo único, porque ya estamos acercándonos al límite de tiempo. ¿Aló? Buenas tardes. Sí, comentarios rápidos. Me ha encantado mucho la presentación, primero que todo. Tengo buen rato en el ámbito blockchain y he escuchado todos los argumentos libertarians, tanto en inglés como en español, como inclusive en otros idiomas, y no los compro, quizás por mi edad, quizás por mi experiencia. Trabajo muy cerca de estamento de gobierno. Hasta ahora, alguien me ha mostrado la posibilidad de reemplazar al Estado por una entidad autónoma que funcione con blockchain. Yo entiendo que estamos muy lejos de allí, pero esa era la línea de mis preguntas. Les traigo como comentario que lo que la idea libertaria pelea no es el Estado, es los gobiernos, que son la parte humana y que comete errores. Pero el Estado es una figura abstracta, autónoma, creada por los humanos con una función que los gobiernos han perdido de vista, y que es el bienestar general de los ciudadanos, que son los últimos responsables. Y la analogía del jardín es totalmente válida cuando entiendes la diferencia entre esos conceptos, por lo menos como me los educaron a mí en la escuela. Estado no es lo mismo que nación y no es lo mismo que gobierno. Y eso era lo único que quería comentar. Por lo demás, excelente. Sigue así, no eres comunicador, pero va muy bien y escogiste muy bien las metáforas. Sí puede mejorar, por supuesto, pero no, fabuloso, increíble. Y ya voy detrás de la charla 2 porque me interesa sus conceptos de Estado descentralizado. Muchas gracias. En realidad, sí que es muy interesante la distinción que haces, porque como autómatas, o sea, lo que dices que es el Estado, realmente es el autómata, es lo que hemos puesto ahí para ayudar a las personas. El tema de este tipo de autómata es que es muy grande y está construido desde hace mucho tiempo y es muy complicado de cambiar. Entonces, al ser tan grande, puede ser complicado para las personas adaptarse a la vida de las personas. Por eso la novedad es que tenemos smart contracts que permiten hacer cosas como el Estado, autómatas como el Estado, pero mucho más pequeñitos, que se adaptan mucho mejor a la vida de las personas. De todas maneras, gracias al Estado tenemos una pasada de servicios públicos y
tenemos la democratización de la justicia. Yo realmente creo que los mercados aportan muchísimo a la sociedad, los estados aportan muchísimo a la sociedad. Nos hemos olvidado un poco de los jardines, vamos a intentar retomarlos también, pero los jardines no son la solución tampoco, ¿eh? O sea, que necesitamos las tres cosas. Bueno, la última pregunta se la cedemos a Johnny. Johnny es líder de Ethereum Antioquia en Medellín. Bienvenido, Johnny. Buenas tardes a todos, gracias por el espacio. Me encantó esta charla, lástima, llegué un poco después porque tenía una reunión, pero soy amante de las metáforas y todo el tiempo cuando hablamos de blockchain utilizo muchas. Hay una que utilizo y es la del hormiguero. El hormiguero tiene una reina, tiene unos soldados, tiene unos zánganos y cada uno tiene como su labor específica, pero por ejemplo cuando hay una inundación y mueren soldados, automáticamente hay un cambio químico en el entorno y hacen que algunos zánganos se vuelvan soldados. O sea, hay una programación definida de cómo se comporta el sistema dentro del hormiguero. Entonces, para esta metáfora, la reina realmente no es reina, sino que simplemente pone huevos. En este caso, el Estado o el gobierno ha estado toda la vida poniendo huevos. La reflexión que llamo es, nosotros, los que estamos en el mundo blockchain, tenemos por primera vez la oportunidad de programar lo que hoy hace mover la sociedad y es el dinero, el incentivo. Si podemos modificar cómo el incentivo funciona, podemos modificar la sociedad. Entonces me conectó muy bien lo del jardín y somos los primeros tejedores de cómo el jardín debería comportarse, porque por primera vez se nos liberó el poder de dinero programable de código abierto. Y a partir de ahí podemos reconstruir la sociedad. Ese es como un mensaje que quisiera compartir y gracias por el espacio hoy que estuvo muy reflexivo. Bueno, David, nuevamente muchas gracias. Creo que nos has estimulado la curiosidad intelectual a todos. La verdad es un tema que podríamos hablar muchísimas horas más. Y de antemano te decimos que nos encantaría tenerte nuevamente en el 2021 para hablar nuevamente de este tema. Y bueno, Juanca, Mateo, no sé si quieran agregar algo. Bueno, que pienso que uno de los temas que podríamos abordar para una de nuestras próximas charlas son los límites del dinero. El otro día estuve en una charla muy interesante acerca de esto, acerca de los límites, inclusive de las local currencies, los límites de la moneda local. Entonces creo que ese puede ser un tema que podemos abordar en el futuro. Y bueno, no, agradecerle a todas las personas, especialmente a David, a Septimus, a Mateo, a José, a Carlos, a Johnny, a Roberto por estar acá. Y bueno, esperamos que les haya gustado y que pues sigamos haciendo la comunidad aquí en Latinoamérica y entre todos los hispanohablantes. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Me lo he pasado también muy bien. Chao, gracias. Muchas gracias.